Octubre de 1959. La humanidad vive bajo la sombra alargada de un gigante de hierro y paranoia. En plena Guerra Fría, mientras el mundo contiene el aliento ante la posibilidad de un invierno nuclear, la Unión Soviética se prepara para ejecutar lo impensable. Un acto que cambiaría nuestra relación con el cosmos para siempre. Por primera vez en la historia de nuestra especie, un artefacto fabricado por manos humanas se deslizaría detrás de la cortina de seda de la noche eterna para observar lo que nunca antes había sido visto, el lado oculto de la Luna. Sin embargo, en el instante preciso en que las primeras imágenes debían confirmar el triunfo del ingenio socialista, algo sale terriblemente mal. La señal titubea, el ruido blanco inunda los monitores en la Tierra y la transmisión se corta abruptamente. ¿Qué fue lo que los sensores soviéticos detectaron en esa oscuridad absoluta que el resto del mundo no podía saber? ¿Fue un simple fallo técnico o el encuentro con una realidad que desafiaba toda lógica científica? Durante milenios, la Luna ha sido el faro de nuestros ancestros, la brújula de los navegantes y la musa de los poetas. Pero esa misma Luna nos ha ocultado un secreto fundamental desde el origen de la conciencia. Solo nos muestra una cara. Debido a un fenómeno físico conocido como acoplamiento de marea, la Luna tarda exactamente lo mismo en rotar sobre su propio eje que en completar una órbita alrededor de la Tierra. El resultado es un cautiverio visual eterno. Un hemisferio que siempre nos mira y otro que nos da la espalda con una terquedad cósmica. Para los astrónomos de la década de los 50, ese lado oscuro no era solo un vacío cartográfico, sino el mayor punto ciego de la humanidad. Era un lienzo en blanco donde se proyectaban los miedos y las fantasías más salvajes, desde civilizaciones selenitas avanzadas hasta bases militares secretas. En la carrera espacial, quien lograra iluminar ese cuarto oscuro no solo ganaría una batalla científica, sino que obtendría una ventaja moral y tecnológica que pondría de rodillas al bloque opositor. La tensión en los búnkeres de Baikonur y en los centros de escucha soviéticos era asfixiante. Los estadounidenses habían intentado llegar allí primero con sus misiones Pioneer, pero el espacio es un maestro cruel que no perdona la prisa. Los soviéticos, bajo el mando del enigmático diseñador jefe Sergei Korolev, sabían que no podían permitirse otro fracaso. La misión Luna 3 no era solo una sonda, era una proeza de la ingeniería analógica que hoy nos parece un milagro de la improvisación y la genialidad. Imaginen una cápsula hermética, cargada con una tecnología que hoy parecería más cercana a un reloj de cuerda que a una computadora moderna, lanzada al vacío con el objetivo de realizar una carambola gravitatoria perfecta. La Luna 3 no era una nave convencional. En su interior transportaba el sistema Yenisei 2, un laboratorio fotográfico en miniatura que hoy suena a ciencia ficción retrofuturista. Dado que en 1959 no existían los sensores digitales ni la transmisión de datos por estado sólido, los soviéticos tuvieron que idear un proceso bizarro y extraordinariamente complejo. La sonda llevaba rollos de película fotográfica de 35 milímetros, una película especial, resistente a la radiación extrema y al calor sofocante del Sol sin atmósfera. El plan era el siguiente: la sonda debía pasar detrás de la Luna, orientarse mediante sensores solares y lunares y disparar una ráfaga de fotografías. Pero aquí es donde la historia se vuelve increíble. Una vez tomadas las fotos, la película pasaba automáticamente a un tanque interno donde era revelada, fijada y secada dentro de la propia nave, mientras ésta flotaba en el vacío. Era un cuarto oscuro automático volando a miles de kilómetros por hora. Una vez que la película estaba seca, una cámara de televisión de alta resolución escaneaba el negativo físicamente y convertía las variaciones de luz en señales de radio para ser enviadas a la Tierra. Fue en este proceso de transmisión donde el misterio comenzó a tejerse.
Cuando la Luna 3 emergió de la sombra de la Luna y comenzó a emitir sus datos hacia las antenas en la Unión Soviética y en el observatorio de Jodrell Bank en el Reino Unido, la expectativa era total. Los científicos esperaban ver una réplica de lo que conocemos: los mares lunares, esas llanuras oscuras de lava basáltica que forman la cara de la Luna. Pero a medida que el escáner recorría la película, el caos se apoderó de la recepción. Las imágenes llegaban cargadas de estática. El sonido que emanaba de los altavoces de los radiotelescopios no era el tono puro de una transmisión exitosa, sino un crujido errático, un chirrido que parecía provenir de las entrañas de un abismo insondable. En varios momentos cruciales, el flujo de datos se interrumpía. El corte de la transmisión no fue un solo evento, sino una serie de silencios prolongados que hicieron que los mandos militares en Moscú se pusieran tensos. ¿Estaba alguien o algo interfiriendo con la señal? Las teorías de conspiración no tardaron en florecer entre los pocos que sabían lo que estaba ocurriendo. Se rumoreaba que la sonda había captado estructuras artificiales, cúpulas que brillaban bajo la luz del sol, o naves de procedencia desconocida que patrullaban el terreno prohibido. Se decía que los soviéticos, al ver lo que no debían, habían decidido apagar la señal para evitar que el mundo entero entrara en pánico o para ocultar un descubrimiento que les daría el control total sobre la Luna. Sin embargo, para entender el verdadero motivo detrás de este corte y la naturaleza de lo que se encontró, debemos alejarnos de las fantasías de Hollywood y observar la cruda realidad de la física espacial. La Luna 3 estaba transmitiendo desde una distancia de casi 400.000 kilómetros. Su transmisor de radio era patéticamente débil para los estándares modernos, consumiendo apenas unos pocos vatios de potencia. El señal ruido era una batalla constante contra el ruido de fondo del propio universo y las interferencias de la atmósfera terrestre. La transmisión se cortaba porque la tecnología humana estaba siendo empujada más allá de su punto de ruptura. Fue, de hecho, un milagro técnico que cualquier imagen lograra llegar. De las 29 fotografías tomadas, solo 17 pudieron ser procesadas con una calidad mínima, y de esas, solo un puñado eran lo suficientemente claras como para ser analizadas. Pero lo que esas imágenes granulosas revelaron fue un choque para la comunidad científica mundial, un descubrimiento que era, en muchos sentidos, más aterrador y fascinante que cualquier base alienígena. Cuando los técnicos soviéticos finalmente unieron los fragmentos de las fotos escaneadas, no vieron lo que esperaban. El lado oculto de la Luna no era un espejo del lado visible. Era un mundo completamente diferente. Mientras que la cara que vemos desde la Tierra está dominada por los mares lunares, esas manchas oscuras y suaves que le dan su aspecto familiar, el lado oculto era una pesadilla de terreno accidentado. No había mares, casi no existían las llanuras basálticas. En su lugar, el lado oculto era un paisaje brutalmente castigado, una masa caótica de cráteres superpuestos, montañas colosales y una corteza mucho más gruesa y antigua. Este hallazgo planteó una pregunta inquietante: ¿por qué la Luna es tan asimétrica? ¿Por qué un lado es suave y acogedor para la vista, mientras que el otro parece haber sido el escudo de un guerrero que ha recibido todos los golpes del universo? Los soviéticos habían encontrado la prueba de que la Luna no era solo un satélite pasivo, sino un escudo protector para la Tierra. El lado oculto había absorbido, durante miles de millones de años, el bombardeo incesante de asteroides y cometas que, de otro modo, habrían impactado contra nuestro planeta. Lo que los soviéticos vieron en medio de la estática y los cortes de señal fue la cicatriz de una violencia cósmica inimaginable. La imagen más famosa de esa misión, una esfera grisácea con una gran mancha oscura que llamaron el Mar de Moscú, se convirtió en el primer mapa de un territorio virgen. El corte de transmisión que alimentó leyendas urbanas durante décadas fue, en realidad,
el sonido de la humanidad tocando el límite de lo posible. No hubo censura militar de alienígenas, sino el suspiro de una máquina exhausta que había cumplido su misión suicida. Los soviéticos no encontraron una base extraterrestre, pero hicieron algo mucho más trascendental. Encendieron la luz en la habitación más oscura de nuestro vecindario cósmico y nos mostraron que la Luna, nuestro eterno compañero, tiene una historia de supervivencia mucho más brutal de lo que jamás nos atrevimos a imaginar. Al final del día, el misterio de la Luna 3 nos enseña que la verdad no siempre necesita de naves espaciales enemigas o secretos gubernamentales para ser asombrosa. A veces, la verdad es simplemente un trozo de roca golpeado por el tiempo, flotando en el vacío, recordándonos que incluso lo que no podemos ver tiene el poder de definir quiénes somos. La Unión Soviética logró lo imposible, y aunque la señal se perdió en la inmensidad del espacio, el eco de lo que encontraron sigue resonando en cada telescopio que hoy apunta hacia ese horizonte prohibido. La Luna ya no tenía secretos, y la humanidad, por primera vez, había dejado de ser ciega ante la totalidad de su propio cielo. Para comprender la magnitud de lo que ocurrió en octubre de 1959, primero debemos despojarnos de nuestra visión moderna del cosmos, una visión saturada de imágenes en alta definición de Marte, Plutón y galaxias lejanas. Debemos retroceder a una época en la que el espacio no era un destino, sino un abismo aterrador y silencioso, y la Luna no era un objeto de estudio geológico, sino el premio máximo en un tablero de ajedrez geopolítico donde el destino de la humanidad colgaba de un hilo. Durante millones de años, desde que el primer homínido alzó la vista hacia el firmamento africano, hasta el momento en que Galileo Galilei apuntó su rudimentario telescopio hacia el cielo veneciano en 1609, la humanidad había sido víctima de un engaño cósmico monumental. La Luna, nuestro satélite fiel, nos ha estado ocultando deliberadamente la mitad de su rostro. Este no es un capricho del azar, sino el resultado de un fenómeno físico implacable y elegante conocido como acoplamiento de marea o rotación sincrónica. Imaginen por un momento a dos bailarines en un salón de baile infinito. Uno representa a la Tierra y el otro a la Luna. Para que el bailarín lunar siempre mantenga su rostro mirando fijamente a los ojos del bailarín terrestre, debe girar sobre sí mismo exactamente a la misma velocidad con la que orbita alrededor de su pareja. Si girara un poco más rápido o un poco más lento, eventualmente veríamos su nuca, pero la mecánica celeste es una coreografía perfecta. La Luna tarda 27.3 días en completar una vuelta sobre su propio eje y exactamente 27.3 días en dar una vuelta alrededor de la Tierra. El resultado de esta sincronía es el mayor punto ciego de la historia de nuestra especie. Este fenómeno no siempre fue así. En los albores del sistema solar, la Luna giraba mucho más rápido. Sin embargo, la inmensa gravedad de la Tierra actuó como un freno invisible. Al igual que las mareas del océano suben y bajan en la Tierra debido a la atracción lunar, la Tierra también ejerce una fuerza de marea sobre la roca sólida de la Luna, estirándola ligeramente hasta darle una forma levemente elipsoidal, como un balón de fútbol americano. A medida que la Luna giraba, estas protuberancias rocosas eran arrastradas por la gravedad terrestre, generando una fricción interna que, a lo largo de eones, fue drenando la energía cinética del satélite. Fue un proceso de frenado lento, agónico y constante que duró millones de años, hasta que finalmente la Luna quedó atrapada, mostrando siempre el mismo hemisferio hacia nosotros. Por esta razón, cada mapa lunar dibujado por los astrónomos del Renacimiento, cada fotografía tomada por los primeros observatorios del siglo XIX y cada poema escrito a la luz de la Luna, se referían únicamente al 59% de la superficie lunar, contando con las pequeñas oscilaciones llamadas libraciones. El resto
Ese 41% restante era un territorio de pura especulación, un vacío cartográfico que alimentaba las fantasías más delirantes y los temores más profundos de la ciencia y la ficción. En la década de 1950, este misterio dejó de ser una curiosidad académica para convertirse en una obsesión de seguridad nacional. Nos encontramos en el corazón de la Guerra Fría, un periodo donde la superioridad tecnológica no era solo una cuestión de orgullo, sino de supervivencia. Para los líderes en el Kremlin y en la Casa Blanca, el espacio era el high ground, la posición elevada definitiva. Se creía que quien controlara la Luna, controlaría la Tierra. Pero había un problema. No se puede reclamar lo que no se ha visto. Los estrategas militares de ambos bandos pasaban noches en vela preguntándose qué podría esconderse en ese hemisferio perpetuamente oculto. Las teorías eran tan variadas como inquietantes. Algunos científicos sugerían que el lado oculto podría albergar una atmósfera tenue, atrapada en valles profundos, o incluso depósitos de hielo de agua que podrían sustentar una base militar permanente. Otros, influenciados por la creciente cultura popular de los platillos voladores y la ciencia ficción de serie B, susurraban sobre la posibilidad de que civilizaciones alienígenas hubieran elegido ese lugar, precisamente por estar oculto a los ojos curiosos de la Tierra, para establecer sus puestos de avanzada y vigilarnos desde la sombra. La tensión era palpable. Cada lanzamiento de un cohete era seguido con una mezcla de asombro y pánico. Cuando la Unión Soviética lanzó el Sputnik 1 en 1957, el mundo occidental entró en un estado de shock colectivo. El bip bip del satélite soviético que cruzaba los cielos estadounidenses cada hora era un recordatorio constante de que los rojos llevaban la delantera. Los estadounidenses, heridos en su orgullo y temerosos de quedar rezagados, aceleraron su programa espacial, pero la Luna seguía siendo un objetivo esquivo. Las misiones Pioneer de los Estados Unidos fallaban una tras otra. Explosiones en la plataforma de lanzamiento, fallos en las etapas superiores o sondas que simplemente se perdían en el vacío sin enviar un solo dato. La Luna parecía estar defendiendo sus secretos con una tenacidad sobrenatural. Mientras tanto, en la cerrada y secreta ciudad de las estrellas en la URSS, un hombre trabajaba bajo una presión inhumana. Sergei Korolev, el diseñador jefe. Korolev sabía que no bastaba con llegar a la Luna. Había que verla. Había que descorrer el velo. Para los soviéticos, fotografiar el lado oculto no era solo un experimento científico, era una operación de propaganda de una magnitud sin precedentes. Si lograban mostrar al mundo lo que nadie había visto en toda la historia de la humanidad, demostrarían que el sistema socialista era la cúspide de la evolución humana, pero el desafío técnico era casi insuperable. Imaginen el problema. Para enviar imágenes desde el lado oculto, la sonda debe estar detrás de la Luna, pero en el momento en que la sonda está detrás de la Luna, la masa sólida del satélite bloquea todas las ondas de radio hacia la Tierra. Es un silencio absoluto. La sonda tendría que ser capaz de operar de forma totalmente autónoma, tomar las fotos, procesarlas y luego esperar a emerger de la sombra lunar para retransmitir los datos antes de que su precaria batería se agotara o el intenso frío del espacio congelara sus circuitos. En 1959, la electrónica de estado sólido estaba en pañales. No había cámaras digitales, no había chips de memoria, no había internet. Todo debía ser mecánico, químico y analógico. El contexto de esta misión, la Luna 3, es el de una carrera contra el tiempo y contra la propia física. La humanidad estaba a punto de romper una regla que parecía impuesta por el propio universo. No mirarás hacia atrás. El lado oculto era el último refugio de lo desconocido en nuestro sistema solar interior. Era el lienzo donde se proyectaba el miedo a lo que acecha en la oscuridad. Los astrónomos de la época, armados con sus mejores cálculos, intentaban predecir qué encontrarían. ¿Sería un espejo del lado visible, lleno de las mismas llanuras de lava oscura que llamamos
¿Mares? ¿O sería algo radicalmente distinto? Algunos geólogos lunares especulaban que la Luna podría ser asimétrica debido a la influencia gravitatoria de la Tierra durante su formación, pero nadie tenía pruebas. La incertidumbre era tan vasta como el espacio mismo. Cada minuto que pasaba, la presión sobre los ingenieros soviéticos aumentaba. Sabían que cualquier error, por pequeño que fuera, en el ángulo de la cámara o en la temperatura del baño de revelado químico dentro de la sonda, resultaría en un fracaso internacional que humillaría a Nikita Khrushchev ante los ojos del mundo. La Luna 3 no era solo una máquina, era una extensión de la curiosidad humana llevada al extremo del sacrificio. Se diseñó para ser lanzada en una trayectoria de retorno libre, una carambola gravitatoria que la llevaría alrededor de la Luna y la devolvería hacia la Tierra, utilizando la propia gravedad lunar para curvar su camino. Era una danza de precisión matemática en una época en la que las computadoras eran del tamaño de habitaciones y tenían menos potencia que un termostato moderno. El lanzamiento estaba programado para coincidir con el segundo aniversario del Sputnik, añadiendo una carga simbólica pesada a la misión. El mundo, aunque no lo sabía, estaba a punto de presenciar el final de una era de ignorancia milenaria. El mayor punto ciego de la humanidad estaba a punto de ser iluminado, pero lo que la luz revelaría no era lo que nadie esperaba. Mientras la sonda Luna 3 se alejaba de la Tierra, dejando atrás la protección de nuestra atmósfera y adentrándose en el vacío negro salpicado de estrellas, los científicos en las estaciones de seguimiento soviéticas contenían el aliento. Cada señal de radio recibida era un alivio, pero el verdadero desafío aún estaba por llegar. La sonda debía sobrevivir al intenso bombardeo de radiación de los cinturones de Van Allen y mantener su orientación perfecta. Si la cámara no apuntaba exactamente al centro del disco lunar en el momento preciso, todo el esfuerzo sería en vano. Pero había algo más, un temor subyacente que no se mencionaba en los informes oficiales. ¿Y si las teorías de los otros eran ciertas? ¿Y si al dar la vuelta a la esquina del cosmos nos encontrábamos con algo que no estábamos preparados para ver? La posibilidad de un descubrimiento que cambiara el paradigma de la vida en el universo flotaba en el aire, mezclándose con el olor a ozono y café rancio de las salas de control. Este primer capítulo de la exploración del lado oculto es una historia de audacia técnica mezclada con una paranoia profunda. Es el relato de cómo una especie que apenas había aprendido a volar 50 años antes se atrevió a mirar detrás de la máscara de su dios nocturno. La Luna 3 llevaba consigo no solo cámaras y transmisores, sino las esperanzas y los miedos de una civilización dividida por muros de hierro, pero unida por una curiosidad insaciable. El escenario estaba listo. La sonda se aproximaba al punto de no retorno, el lugar donde la cara familiar de la Luna desaparece y comienza el reino de lo oculto. Lo que sucedió en esas horas de silencio radial, mientras la Luna 3 sobrevolaba las llanuras polvorientas y los cráteres sin nombre del hemisferio prohibido, marcaría el inicio de uno de los misterios más fascinantes de la era espacial. Un misterio que comenzaría con una imagen borrosa y terminaría con una transmisión cortada que dejaría al mundo preguntándose, durante décadas, qué fue lo que realmente vieron los ojos electrónicos de la Unión Soviética en la soledad de la noche eterna. Para entender la magnitud del desafío, hay que considerar que la Luna 3 era, en esencia, un laboratorio fotográfico robótico volador. No se trataba simplemente de tomar una foto y enviarla. En 1959, la tecnología para transmitir imágenes de televisión a través de distancias interplanetarias era casi inexistente. La solución soviética fue tan ingeniosa como arriesgada. La sonda llevaría una cámara con dos lentes de diferentes distancias focales, una película especial resistente a la temperatura y, lo más increíble de todo, un sistema de revelado químico automatizado. La película se expondría, luego pasaría por tanques de revelador, fijador y lavador,
y finalmente se secaría antes de ser escaneada por un rayo de luz para convertir la imagen química en impulsos eléctricos. Era un proceso con miles de puntos de falla potenciales. Un solo rodillo que se atascara, una burbuja de aire en el líquido revelador bajo gravedad cero, o un cambio brusco de temperatura, y la misión terminaría en un costoso pedazo de chatarra espacial. La atmósfera en los centros de mando soviéticos era de una sobriedad monacal. No había espacio para el error. Los ingenieros sabían que estaban trabajando en los límites de lo posible. La Luna 3 era el resultado de miles de horas de pruebas en cámaras de vacío y simuladores improvisados. Cada componente había sido cuestionado y rediseñado. Sin embargo, el espacio siempre tiene la última palabra. Mientras la sonda se acercaba a su objetivo, la realidad de la Guerra Fría se filtraba en cada decisión. La necesidad de secreto era absoluta. Si la misión fallaba, el mundo nunca sabría qué se había intentado. Si tenía éxito, sería el mayor triunfo del comunismo. Pero más allá de la política, estaba la ciencia pura, el hambre de saber qué había allí. ¿Sería el lado oculto un lugar de geología exótica? ¿Habría volcanes activos o extrañas formaciones cristalinas? La humanidad estaba a punto de asomarse a un abismo que había permanecido cerrado desde que la Luna se enfrió hace miles de millones de años. La importancia de este momento no puede ser exagerada. Por primera vez, íbamos a ver la espalda de nuestro satélite. Era como si después de vivir toda la vida en una casa, finalmente pudiéramos salir al patio trasero y descubrir que no es como el jardín delantero. La asimetría lunar, que hoy es un hecho aceptado, era en aquel entonces una hipótesis radical. La Luna 3 tenía la tarea de confirmar o desmentir nuestras ideas sobre la formación del sistema Tierra-Luna. Cada kilómetro que la sonda avanzaba hacia el punto de sombra era un paso hacia lo desconocido. El acoplamiento de marea nos había mantenido en la oscuridad, literal y figuradamente, pero la era de la ignorancia estaba llegando a su fin. Lo que los soviéticos estaban a punto de encontrar en ese desierto de polvo y silencio cambiaría los libros de texto para siempre. Pero el camino hacia ese descubrimiento estaría plagado de interferencias, sombras y un corte de señal que alimentaría las leyendas más oscuras de la carrera espacial. Así, con los motores apagados y deslizándose en el vacío, impulsada solo por la inercia y la gravedad, la Luna 3 cruzó la línea invisible entre lo conocido y lo oculto. En la Tierra, los receptores de radio estaban sintonizados, esperando el primer susurro desde el otro lado. El silencio era ensordecedor. Era el silencio de un mundo que contenía el aliento, consciente de que, por primera vez, el ojo humano, aunque fuera un ojo de cristal y metal, estaba mirando lo prohibido. El lado oculto de la Luna ya no era una fantasía. Estaba allí, bajo la sonda, esperando a ser revelado por la luz de un sol que la Tierra nunca ve reflejado en esa superficie. El proceso había comenzado, y con él, uno de los capítulos más extraños y debatidos de nuestra historia moderna. Aquel octubre de 1959, la oscuridad dejó de ser eterna, pero la luz que trajeron los soviéticos vendría acompañada de nuevas y perturbadoras preguntas. Para entender la misión de la Luna 3, debemos visualizarla no como una nave espacial en el sentido moderno, llena de microchips y circuitos integrados, sino como una asombrosa pieza de relojería mecánica y química, una especie de laboratorio alquímico lanzado al vacío. En 1959, la electrónica digital era una fantasía de futuro lejano. Los ingenieros soviéticos, liderados por el visionario Sergei Korolev, se enfrentaban a un problema que parecía irresoluble. ¿Cómo tomar una fotografía en el espacio, revelarla en condiciones de gravedad cero y transmitirla a través de miles de kilómetros de vacío, utilizando una tecnología que apenas podía sintonizar una radio con claridad? La respuesta fue la Luna 3, una sonda que hoy clasificaríamos como una misión suicida.
no porque hubiera tripulación a bordo, sino porque cada uno de sus sistemas operaba en el límite absoluto del colapso técnico, sin margen de error y sin posibilidad de retorno. La Luna 3 era una estructura hermética, con forma de cilindro rematado por dos semiesferas, que pesaba poco más de 278 kilogramos. En su exterior, 4 antenas se proyectaban como los bigotes de una criatura abisal, buscando desesperadamente el contacto con la Tierra. Pero su verdadero corazón latía en el interior de un contenedor presurizado a cero, 2 atmosferas, mantenido a una temperatura constante para evitar que los delicados componentes químicos se congelaran o hirvieran. Lo que hacía a la Luna 3 una maravilla de la ingeniería era su sistema de control térmico. En lugar de complejos sistemas de refrigeración líquida, la sonda utilizaba un conjunto de persianas mecánicas en su superficie que se abrían o cerraban para absorber el calor del Sol o irradiar el exceso hacia el espacio. Era una máquina que respiraba calor para mantenerse viva en el entorno más hostil imaginable. Pero el aspecto más fascinante, y quizás el más irónico de toda la historia de la carrera espacial, reside en la película fotográfica que transportaba la sonda. Los soviéticos se enfrentaban a un obstáculo técnico insuperable. No tenían una película lo suficientemente resistente a la radiación cósmica y a las fluctuaciones de temperatura para sobrevivir al viaje lunar. La solución llegó de una fuente inesperada y altamente clasificada. A mediados de la década de los 50, los Estados Unidos habían lanzado el proyecto Genetrix, una operación de espionaje que utilizaba globos de gran altitud, equipados con cámaras de alta resolución para sobrevolar y fotografiar el territorio de la Unión Soviética. Muchos de estos globos fueron derribados o cayeron por fallos técnicos en suelo ruso. Los servicios de inteligencia soviéticos recuperaron los restos y entregaron la película fotográfica a sus científicos. Esta película, fabricada por Kodak y diseñada para resistir las condiciones extremas de la estratosfera y la radiación a gran altitud, resultó ser exactamente lo que Korolev necesitaba. Así, en uno de los giros más extraños de la Guerra Fría, la primera mirada humana al lado oculto de la Luna se logró utilizando película estadounidense reciclada de globos espía. El proceso de captura de las imágenes fue una coreografía de precisión mecánica que desafía la lógica de la época. Para que la Luna 3 pudiera tomar fotos, primero debía saber dónde estaba. No había GPS ni sistemas de navegación estelar automatizados. La sonda utilizaba células fotoeléctricas, sensores de luz primitivos pero efectivos. Cuando la sonda pasó detrás de la Luna y emergió en el punto donde el Sol iluminaba directamente el lado oculto, el sistema de orientación entró en acción. Un sensor detectó la luz solar y bloqueó la posición de la sonda. Luego, otro sensor buscó la luz reflejada de la Luna. Una vez que ambos estaban alineados, la sonda dejó de girar sobre su eje, estabilizándose por completo. En ese momento, se abrieron las cubiertas de las lentes y la cámara AFA E1 comenzó su trabajo. Esta cámara no era una cámara común. Tenía 2 lentes que disparaban simultáneamente, una de 200 mm para capturar el disco lunar completo y otra de 500 mm para obtener detalles de la superficie. Durante 40 minutos, mientras la sonda se encontraba a una distancia de entre 63.000 y 66.000 kilómetros de la superficie lunar, el obturador se activó repetidamente, capturando 29 fotogramas de un mundo que había permanecido en las sombras desde el origen de los tiempos. Pero tomar las fotos era solo el primer paso de un proceso que se volvía cada vez más bizarro. Una vez terminada la sesión fotográfica, la película de 35 Nordislanders no se guardaba en un carrete para ser recuperada en la Tierra. La Luna 3 era un laboratorio de revelado automático en miniatura, un sistema llamado Yenisei 2. Imaginen la complejidad de esto. Dentro de la sonda, en condiciones de microgravedad, la película pasaba por una serie de rodillos que la sumergían en tanques de revelador, fijador y agua de lavado.
En la Tierra, el revelado fotográfico es un proceso delicado que depende de la gravedad para que los líquidos fluyan y de la agitación manual para evitar burbujas de aire. En el espacio, los líquidos se comportan como esferas flotantes y pegajosas. Los ingenieros soviéticos tuvieron que diseñar rodillos especiales que exprimían los químicos contra la película para asegurar un contacto uniforme. Cada centímetro de película procesada era un triunfo sobre las leyes de la física. Después del revelado, la película se secaba mediante un chorro de aire caliente, quedando lista para el paso final, la transmisión. Para enviar estas imágenes a la Tierra, la Luna 3 utilizaba un sistema precursor de lo que hoy conocemos como escaneo de imágenes. Una cámara de televisión de alta resolución, equipada con un tubo de rayos catódicos, proyectaba un haz de luz extremadamente fino a través de la película revelada. Al otro lado de la película, un fotomultiplicador, un sensor de luz muy sensible, medía cuánta luz pasaba a través del negativo. Si el punto de la película era oscuro, un cráter, pasaba menos luz. Si era claro, las tierras altas lunares, pasaba más luz. Esta variación en la intensidad de la luz se convertía en una señal eléctrica analógica, una onda de radio que se lanzaba al espacio con la esperanza de que alguien en la Tierra pudiera captarla. Este sistema de transmisión, conocido como telefotometría, era increíblemente lento. Para enviar una sola imagen de alta resolución, de 1000 líneas, la sonda tardaba aproximadamente 30 minutos. Durante ese tiempo, la Luna 3 debía mantener una alineación perfecta con las estaciones de seguimiento en la Tierra. Cualquier interferencia, cualquier fluctuación en la potencia de la batería o cualquier ráfaga de viento solar podía corromper la señal. Y fue precisamente aquí donde la misión comenzó a rozar el desastre. La distancia era inmensa, casi 400.000 kilómetros, y la potencia del transmisor de la sonda era de apenas unos pocos vatios, menos que la bombilla de una lámpara de noche. El personal en los centros de escucha de Crimea y Moscú trabajaba en un silencio sepulcral, solo roto por el chirrido estático de los receptores. Sabían que estaban intentando algo que nunca se había hecho. La Luna 3 estaba sola en la inmensidad, ejecutando órdenes programadas días antes. No había comunicación en tiempo real. Si un rodillo se atascaba, si el químico de revelado se cristalizaba o si la película se rompía debido a la sequedad del espacio, la misión moriría allí mismo, en el silencio cósmico. La tensión era tal que el propio Korolev, un hombre conocido por su temple de acero, caminaba de un lado a otro de la sala de control, fumando un cigarrillo tras otro, con los ojos fijos en los osciloscopios que mostraban el pulso errático de la sonda. La analogía más cercana para describir lo que estaban intentando es imaginar a alguien tratando de enviar un fax detallado desde el fondo del océano usando una linterna que parpadea, mientras alguien en la superficie intenta reconstruir el mensaje mirando el reflejo en el agua agitada. La señal que llegaba a la Tierra era débil, ruidosa y propensa a desvanecerse. Pero a medida que los primeros bits de información analógica comenzaron a imprimirse en papel térmico en la Tierra, la realidad de lo que estaban viendo empezó a filtrarse. No eran solo datos, eran fragmentos de una verdad geológica que desafiaba toda expectativa. Lo que hace que la misión de la Luna 3 sea considerada suicida es que no tenía escudo térmico ni paracaídas. Su destino final era quemarse en la atmósfera terrestre o perderse para siempre en una órbita solar después de cumplir su propósito. Era una herramienta de un solo uso, diseñada para morir en el momento en que entregara su tesoro de información. La sonda no buscaba la gloria de un aterrizaje, sino la inmortalidad de una imagen. Cada componente, desde los engranajes que movían la película hasta el tubo de vacío que amplificaba la señal de radio, estaba operando en un entorno para el que no había sido diseñado originalmente. La radiación espacial, ese asesino invisible,
bombardeaba constantemente los circuitos. Los ingenieros temían que la estática generada por la radiación velara la película antes de que pudiera ser revelada, convirtiendo las fotos en un borrón blanco sin sentido. Además, el sistema de escaneo era una carrera contra el tiempo. La sonda se alejaba de la Tierra después de su encuentro lunar, lo que significaba que la señal se volvía cada vez más débil con cada minuto que pasaba. Los soviéticos tenían una ventana de oportunidad muy estrecha para recibir las imágenes antes de que la distancia hiciera imposible distinguir la señal del ruido cósmico de fondo. Era un drama técnico de proporciones épicas, donde el éxito dependía de una serie de eventos en cadena que debían ocurrir sin supervisión humana a cientos de miles de kilómetros de distancia. En este punto de la narrativa, es vital entender la soledad de la Luna 3. Mientras el mundo seguía con sus conflictos, sus guerras y su vida cotidiana, este pequeño embajador de metal estaba realizando una de las hazañas químicas y físicas más complejas de la historia. El proceso bizarro de revelar fotos en el espacio no era una excentricidad soviética, sino la única forma posible de traer la luz a la oscuridad en 1959. Cada fotograma que pasaba por el escáner era una victoria de la voluntad sobre lo imposible. Pero justo cuando las imágenes más claras debían empezar a llegar, cuando el mundo estaba a punto de ver el rostro oculto de su satélite, ocurrió lo inesperado. El flujo de datos, que ya era precario, comenzó a fragmentarse. La señal se volvió errática, los monitores se llenaron de nieve electrónica y el silencio regresó a la estación de seguimiento. Ese fue el momento del corte, el instante en que la ciencia se encontró con el misterio y donde nacieron las leyendas que aún hoy, más de 6 décadas después, seguimos intentando descifrar. ¿Qué había interrumpido la transmisión de la proeza técnica más grande de la Unión Soviética? ¿Fue la física? ¿O fue algo que la física no puede explicar? La Luna 3 había cumplido su parte del trato. Había mirado a la oscuridad. Ahora, la oscuridad estaba devolviendo la mirada. El silencio que reinaba en la estación de seguimiento de Simferopol, en la península de Crimea, aquel 7 de octubre de 1959, no era un silencio de paz, sino de una agonía técnica casi insoportable. Los científicos y militares soviéticos, hombres curtidos por la disciplina y el rigor del programa espacial, se encontraban en un estado de parálisis expectante. La sonda Luna 3, tras haber realizado su histórica danza alrededor del satélite, estaba finalmente en posición para enviar el tesoro que cargaba en sus entrañas químicas, las primeras imágenes del lado oculto de la Luna. Sin embargo, lo que debía ser un flujo constante de datos se convirtió rápidamente en un campo de batalla contra la entropía del universo. El momento del clímax había llegado, pero con él apareció el fantasma de la interferencia, el ruido blanco y ese fatídico corte de transmisión que alimentaría las teorías más oscuras de la Guerra Fría durante las décadas venideras. Imaginemos la escena con el detalle de un observador invisible. En la sala de control, las máquinas de facsímil, precursoras de lo que hoy consideraríamos tecnología de museo, estaban preparadas con su papel termosensible. El receptor de radio, una antena inmensa apuntada hacia el vacío, buscaba desesperadamente la débil señal de la sonda. De repente, el chirrido comenzó. No era una melodía, sino un sonido ríspido, una mezcla de siseos y pulsos rítmicos que indicaban que el escaneo del negativo fotográfico había comenzado a 400.000 kilómetros de distancia. El primer fotograma empezó a materializarse línea por línea, muy lentamente. Era un proceso agónico. Cada línea de la imagen tardaba segundos en dibujarse en el papel, como si un artista invisible estuviera pintando con un pincel de estática. Pero justo cuando las primeras formas curvas del limbo lunar empezaban a sugerir un paisaje alienígena, la señal sufrió un espasmo. Los monitores de los osciloscopios, que debían mostrar ondas estables, saltaron violentamente.
El papel del facsímil comenzó a escupir una mancha grisácea, una nieve electrónica que borraba cualquier rastro de geología lunar. La transmisión se había cortado. Este corte no fue un evento único y limpio, sino una serie de interrupciones brutales. Para los ingenieros presentes, la sensación era de una impotencia absoluta. Habían enviado una máquina al otro lado del abismo. Habían logrado que tomara las fotos y que las revelara en un laboratorio químico automático en miniatura. Pero ahora, el último eslabón de la cadena, la comunicación, se estaba rompiendo. El pánico técnico era real. ¿Se había agotado la batería de la sonda? ¿Había fallado el tubo de rayos catódicos del escáner? ¿O era algo externo? En aquel entonces, no solo los soviéticos estaban escuchando. En el Reino Unido, el astrónomo Bernard Lovell, en el observatorio Jodrell Bank, también intentaba interceptar la señal. Él también notó la precariedad de la transmisión. El mundo científico estaba siendo testigo de un nacimiento interrumpido por el estruendo del silencio cósmico. Es en este preciso instante de fracaso técnico donde la narrativa se bifurca hacia el territorio de la sospecha y la conspiración. El corte de la transmisión se convirtió, casi de inmediato, en la piedra angular de un mito que sugería que los soviéticos habían visto algo que no podían revelar bajo ninguna circunstancia. En la mentalidad de 1959, una época saturada de avistamientos de ovnis y el miedo a la tecnología enemiga, la explicación más lógica para muchos no era un fallo de radio, sino una intervención deliberada. Se empezó a susurrar que, en medio de la estática, los analistas de la KGB habían detectado estructuras que no deberían estar allí. La idea de que el lado oculto de la Luna era el escondite perfecto para una inteligencia no humana cobró una fuerza inusitada. Si la Luna siempre nos muestra la misma cara, ¿qué mejor lugar para observar a la humanidad sin ser detectado que ese hemisferio que se mantiene perpetuamente a espaldas de la Tierra? Las teorías que surgieron tras el corte de señal de la Luna 3 son un catálogo de la paranoia humana. La más persistente hablaba de bases alienígenas. Se especulaba que la sonda había comenzado a transmitir imágenes de cúpulas geodésicas, torres kilométricas o naves espaciales de proporciones colosales, estacionadas en el fondo de los cráteres oscuros. Según esta narrativa, los oficiales soviéticos, al reconocer estas estructuras como tecnología no terrestre, habrían ordenado cortar el cable de forma inmediata para evitar que la señal fuera interceptada por los estadounidenses o para digerir el hallazgo en secreto absoluto. En esta versión de los hechos, el ruido blanco en las pantallas no era una interferencia natural, sino un jamming o interferencia provocada por los propios soviéticos para censurar la realidad. Otra teoría, aún más audaz, sugería que no fueron los humanos quienes cortaron la transmisión, sino los propios habitantes de la Luna. Se decía que la Luna 3 había sido interceptada por una fuerza desconocida que, al notar la intrusión de un artefacto terrestre en su territorio privado, había inutilizado el transmisor de la sonda. El corte de señal se interpretaba como un «fuera de aquí» cósmico. Esta idea se alimentaba del hecho de que la Luna 3 dejó de responder por completo poco tiempo después de su encuentro lunar, convirtiéndose en un ataúd de metal perdido en una órbita muerta. Para los creyentes de lo oculto, la sonda había sido asesinada por lo que encontró en la oscuridad. Incluso dentro de los círculos científicos menos propensos a los extraterrestres, el corte de señal generó sospechas de censura militar. Se sabía que de las 29 fotografías que la sonda supuestamente tomó, la Unión Soviética solo hizo públicas 17, y de esas, solo unas pocas tenían una claridad aceptable. ¿Qué había en las otras 12 fotos? ¿Por qué nunca se mostraron los negativos originales sin procesar? La opacidad del sistema soviético ayudó a cimentar la idea de que la Luna 3 había fotografiado algo geológicamente imposible, quizás una entrada a un mundo interior,
o restos de una civilización perdida que habitó la Luna hace millones de años. La asimetría del lado oculto, que empezaba a intuirse entre las rayas de la estática, parecía demasiado conveniente, como si ese hemisferio hubiera sido modificado artificialmente para servir de escudo o de base de operaciones. Para entender la profundidad de este misterio, debemos sumergirnos en la psicología de la interferencia. El ruido blanco en una transmisión de radio no es vacío, es el sonido del universo mismo, es la radiación del Big Bang, el rugido del Sol y la interferencia de la ionosfera terrestre. Pero para los hombres que esperaban en Crimea, ese ruido era un enemigo personal. Cada vez que la imagen se cortaba, era como si una puerta se cerrara en sus narices. La frustración era tan palpable que algunos técnicos llegaron a sugerir que la sonda estaba siendo saboteada por los estadounidenses mediante señales de radio desde bases terrestres secretas. La desconfianza era tal que la ciencia quedaba en segundo plano frente a la posibilidad de un sabotaje geopolítico o una revelación alienígena. El mito del corte también se nutre de la descripción del sonido que acompañaba a la señal. Los operadores de radio describieron un siseo que cambiaba de tono de manera errática, casi como si hubiera una modulación inteligente detrás de la estática. En la era de la radioastronomía temprana, cualquier señal no identificada se cargaba de significado. ¿Era el sonido de la sonda fallando? ¿O era la señal de algo más potente que estaba pisando la transmisión soviética? La idea de una inteligencia interfiriendo con nuestros primeros pasos en el espacio profundo es una de las metáforas más poderosas de la ciencia ficción. Y aquí, en 1959, parecía estar ocurriendo en la vida real. A medida que las horas pasaban y los intentos de restablecer una comunicación clara fallaban, la leyenda de la Luna 3 crecía. Los periódicos del bloque socialista proclamaban un éxito rotundo, pero en los pasillos internos del programa espacial, el sabor era agridulce. Sabían que tenían algo, pero también sabían que lo que habían perdido en esos momentos de silencio podría ser más importante que lo que habían conservado. El corte de señal se convirtió en el eslabón perdido de la astronomía lunar. Se decía que existía una caja fuerte en el Kremlin con las fotos reales, aquellas que mostraban la verdad desnuda del lado oculto, lejos del ruido y la interferencia. Incluso hoy, cuando analizamos los registros técnicos de la época, el momento del corte sigue siendo el clímax dramático de la misión. No fue una pérdida de señal gradual, sino una serie de interrupciones violentas que coinciden con los momentos en que la sonda sobrevolaba las regiones más interesantes geológicamente. ¿Mera coincidencia? Para los escépticos, sí. Para los buscadores de misterios, era la prueba definitiva de que la Luna no es lo que parece. La Luna 3, con su tecnología rudimentaria de globos espía reciclados y su laboratorio químico de gravedad cero, se había asomado a un abismo que, según muchos, decidió defenderse ocultando su rostro una vez más tras una cortina de nieve electrónica. En este capítulo de nuestra historia, la Luna 3 dejó de ser una sonda para convertirse en un mito. El corte de la transmisión fue el nacimiento de la duda. ¿Qué vieron realmente los soviéticos? ¿Por qué la señal falló justo cuando el misterio estaba a punto de ser resuelto? La respuesta técnica, que exploraremos más adelante, es fascinante por derecho propio, pero nunca podrá borrar por completo la imagen de esos científicos en Crimea, mirando fijamente a una pantalla llena de estática, preguntándose si en ese preciso instante estaban siendo testigos del descubrimiento más grande de la historia o del silencio más aterrador del universo. La oscuridad del lado oculto de la Luna no solo se tragó la luz de la sonda, sino que pareció tragarse la propia capacidad de la humanidad para comprender lo que estaba ocurriendo a 400.000 kilómetros de casa. El corte estaba ahí, presente, una cicatriz en la historia de la exploración espacial que nos recordaría para siempre que, en el espacio, la verdad es a menudo el primer pasajero que se pierde en el vacío.
Cuando el velo de la conspiración comienza a deshilacharse bajo la luz fría y racional de la física, lo que emerge no es una historia de silencios impuestos por hombres de negro, sino una de las batallas más heroicas y desesperadas de la ingeniería humana contra las leyes fundamentales del universo, para entender por qué la transmisión de la Luna 3 se cortó, por qué la estática devoró las imágenes y por qué el mundo tuvo que esperar días para ver un resultado procesado. Debemos abandonar las fantasías de bases alienígenas y sumergirnos en la tiranía de la distancia, la fragilidad de las válvulas de vacío y el caos electromagnético del espacio profundo. La verdad detrás del corte es, en muchos sentidos, más asombrosa que cualquier ficción, porque revela que el simple hecho de recibir una sola línea de datos desde el otro lado de la Luna fue, en 1959, un milagro técnico que rozaba lo imposible. Comencemos con el primer y más implacable enemigo de la misión, la ley del cuadrado inverso. Esta es una regla física que dicta que la intensidad de una señal, ya sea luz, gravedad o radio, disminuye proporcionalmente al cuadrado de la distancia desde su origen. Imaginen que están en un estadio de fútbol completamente a oscuras y en silencio. En el centro del campo, alguien enciende una pequeña cerilla. Si ustedes están a 1 metro de distancia, la luz es clara y brillante. Pero si se alejan al extremo opuesto de las gradas, esa luz no solo se vuelve más débil, se vuelve exponencialmente más difícil de distinguir del fondo. Ahora, lleven esa analogía al espacio. La Luna 3 estaba transmitiendo desde una distancia promedio de 400.000 kilómetros. Su transmisor de radio no era una antena de televisión de alta potencia de una gran metrópoli. Era un dispositivo que operaba con una potencia de apenas 20 vatios. Para ponerlo en perspectiva, eso es menos potencia de la que consume la pequeña bombilla que ilumina el interior de su refrigerador. Ese susurro de 20 vatios tenía que viajar a través del vacío, atravesar la magnetosfera de la Tierra, cruzar la ionosfera, una capa de gas cargada eléctricamente que rodea nuestro planeta y que actúa como un espejo turbulento para las ondas de radio, y finalmente ser captado por una antena en la superficie terrestre. Cuando esa señal llegaba a las inmensas parábolas soviéticas en Crimea, su potencia era tan ínfima que se medía en picovatios, es decir, billonésimas de vatio. Era una señal tan tenue que el simple calor generado por los propios circuitos electrónicos de la antena receptora podía ser suficiente para ahogarla por completo. El corte de la transmisión no fue un interruptor apagado por un sensor, fue el resultado de una señal que luchaba por mantenerse por encima del ruido de fondo de un universo que es, por naturaleza, extremadamente ruidoso, porque el espacio no es un silencio absoluto. El Sol es una gigantesca y caótica estación de radio que emite un flujo constante de interferencias electromagnéticas. Júpiter, el gigante gaseoso, también emite potentes ráfagas de radio que pueden viajar por todo el sistema solar. Incluso las nubes y la lluvia en la Tierra o las tormentas eléctricas a miles de kilómetros de la estación de seguimiento añaden ruido a la recepción. Los técnicos soviéticos no estaban simplemente escuchando a la Luna 3. Estaban intentando escuchar el susurro de un niño en medio de un concierto de rock pesado, mientras caía una tormenta de granizo sobre el techo de lámina del estadio. Cada vez que la sonda se movía ligeramente, o cuando la atmósfera terrestre sufría una fluctuación, la señal se desvanecía. Ese era el momento en que las pantallas se llenaban de nieve y el papel térmico solo mostraba manchas grises. No era censura, era la física reclamando su territorio. Además, debemos considerar la tecnología de la propia sonda. En 1959, no existían los microchips ni los transistores de alta fidelidad que hoy llevamos en nuestros teléfonos. La Luna 3 dependía de tubos de vacío, componentes de vidrio que se calientan como bombillas y que son extremadamente sensibles a las vibraciones y a la radiación. Estos tubos
tenían una vida útil limitada y su rendimiento decaía con cada hora de operación. El sistema de transmisión de televisión de barrido lento, SSTV, que utilizaba la sonda era una maravilla de la improvisación, pero era intrínsecamente inestable. Para enviar una sola imagen, el escáner debía recorrer el negativo fotográfico línea por línea, de forma muy parecida a cómo funciona un fax antiguo. Si el transmisor perdía la sincronización por apenas una fracción de segundo, debido a una fluctuación de voltaje en la sonda, toda la imagen se distorsionaba o se perdía. Los cortes que alimentaron las teorías conspirativas eran, en realidad, fallos de sincronización técnica en una máquina que estaba operando a temperaturas extremas y bajo un bombardeo constante de rayos cósmicos que podían freír sus delicados componentes analógicos en cualquier momento. Otro factor crítico que a menudo se ignora es la mecánica orbital. La Luna 3 no estaba estática en el cielo. Se movía en una órbita altamente elíptica, lo que significa que su distancia y su ángulo respecto a las estaciones de seguimiento en la Tierra cambiaban constantemente. Esto introducía el efecto Doppler. A medida que la sonda se alejaba o se acercaba a gran velocidad, la frecuencia de la señal de radio cambiaba ligeramente, como el cambio de tono de la sirena de una ambulancia al pasar. Los operadores en la Tierra tenían que perseguir manualmente la frecuencia de la sonda para mantener la conexión. Un pequeño error en el seguimiento manual resultaba en una pérdida inmediata de la señal. El corte de transmisión era el sonido de la sonda escapando de la sintonía fina de las antenas terrestres. ¿Por qué los soviéticos no usaron un transmisor más potente? La respuesta es el peso. En la carrera espacial temprana, cada gramo contaba. Un transmisor más potente habría requerido baterías más grandes y paneles solares más extensos, lo que habría hecho que la sonda fuera demasiado pesada para el cohete Luna 8K-62 que la puso en órbita. Los ingenieros de Korolev tuvieron que tomar decisiones brutales. O tenían cámaras mejores, o tenían un transmisor mejor. Eligieron las cámaras, confiando en que las antenas en la Tierra serían capaces de recoger ese débil susurro. Fue una apuesta arriesgada que casi termina en un silencio total. Es fascinante observar cómo la percepción pública del corte difiere de la realidad técnica de los ingenieros. Mientras que en los periódicos se hablaba de misterios espaciales, en los búnkeres de Crimea, los técnicos estaban realizando una forma de arqueología de señales. Cuando una imagen llegaba corrupta o incompleta, no la descartaban. Utilizaban técnicas de procesamiento analógico para intentar limpiar el ruido. Superponían diferentes escaneos de la misma imagen para ver si las manchas de estática en uno podían ser corregidas con los datos de otro. Este proceso era lento, tedioso y no siempre exitoso. De ahí que muchas de las fotos nunca se publicaran. Simplemente eran demasiado ruidosas para ser interpretadas, incluso para los expertos. No había nada que ocultar, excepto la evidencia de que la tecnología humana estaba siendo llevada a un punto de quiebre. La verdadera razón por la que el mundo percibió un corte y una posterior demora en la publicación de las fotos tiene una explicación política que se mezcla con la técnica. El gobierno soviético, siempre obsesionado con la imagen de perfección, no quería mostrar fotos que parecieran manchas de café en una servilleta. Querían pruebas irrefutables de su triunfo. Por lo tanto, ordenaron que las imágenes fueran procesadas y retocadas por los mejores especialistas en fotografía de la Academia de Ciencias antes de que la prensa internacional las viera. Este retraso de varios días, necesario para convertir una señal de radio moribunda en una imagen reconocible, fue interpretado por Occidente como un periodo de censura o de limpieza de pruebas alienígenas. La ironía es que los soviéticos estaban ocultando su debilidad tecnológica, no una presencia extraterrestre. Incluso la película fotográfica utilizada, la famosa película estadounidense reciclada de los globos espía, añadía otra capa de complejidad.
Al ser una película diseñada para ser revelada en laboratorios terrestres de alta precisión, el sistema automático Yenisei 2 dentro de la sonda hacía lo que podía con químicos que se degradaban rápidamente en el espacio. El resultado eran negativos con bajo contraste y mucho grano, lo que dificultaba aún más la transmisión de radio. Cada línea de píxeles analógicos que lograba cruzar el abismo de 400.000 kilómetros era una victoria contra la entropía. Para los científicos de la época, el hecho de recibir cualquier cosa era un triunfo absoluto. La Luna 3 demostró que podíamos comunicarnos con objetos más allá de la órbita terrestre inmediata. Allanó el camino para las misiones Voyager, que décadas más tarde enviarían imágenes desde los confines del sistema solar, utilizando principios similares, pero con una tecnología infinitamente más refinada. El corte de la Luna 3 fue el primer gran recordatorio de que el espacio es un entorno hostil para la información. La luz y el sonido de nuestra civilización se diluyen en la inmensidad, y rescatar un solo fragmento de verdad de ese vacío requiere un esfuerzo sobrehumano. Por lo tanto, cuando analizamos los registros técnicos, vemos que la transmisión no se cortó porque alguien en la Luna pusiera una mano sobre la lente, ni porque un general en Moscú tuviera miedo de lo que veía. Se cortó porque la Luna 3 era una pequeña vela encendida en medio de un huracán cósmico. Era una máquina analógica gritando a través de un océano de interferencias solares, intentando entregar un mensaje antes de que sus baterías se agotaran y el frío del espacio silenciara sus tubos de vacío para siempre. Lo que los soviéticos encontraron no fue una base alienígena, sino el límite de lo que el ingenio humano podía lograr en 1959. Y ese límite, aunque granulado y lleno de estática, fue suficiente para cambiar nuestra visión del universo. La señal que sobrevivió al corte nos trajo la noticia de un mundo que era mucho más viejo, más violento y más extraño de lo que jamás habíamos imaginado. Y esa verdad científica, despojada de mitos, era lo suficientemente poderosa como para no necesitar de conspiraciones para asombrarnos. Cuando el ruido blanco finalmente cedió y el último de los impulsos electrónicos fue procesado por las máquinas de facsímil en la Tierra, el silencio en la sala de control de Crimea no fue roto por gritos de júbilo, sino por un asombro mudo y casi reverencial. Lo que aparecía en aquellas hojas de papel térmico, de un blanco y negro granulado, que hoy nos parecería primitivo, pero que en 1959 era la tecnología más avanzada del planeta, no era una base militar, ni una flota de naves espaciales, ni las luces de una civilización oculta. Era algo mucho más profundo, perturbador y geológicamente impactante, un espejo roto de nuestra propia existencia cósmica. La primera imagen de la Luna 3, capturada a decenas de miles de kilómetros de distancia, revelaba que el lado oculto de la Luna no era, bajo ninguna circunstancia, el gemelo del lado que vemos cada noche desde nuestras ventanas. Era un mundo extraño, violento y desconocido, que desafiaba todas las teorías de la astronomía de la época. La primera fotografía procesada mostraba un disco lunar que parecía haber sido víctima de una furia celestial sin precedentes. Mientras que la cara visible de la Luna, la que ha inspirado a poetas y navegantes durante milenios, está dominada por los mares lunares, esas vastas y suaves llanuras de basalto oscuro que forman la figura del hombre en la Luna. El lado oculto era una masa caótica de cicatrices. Casi no había mares. No había llanuras oscuras que suavizaran el relieve. En su lugar, el paisaje era un desierto interminable de tierras altas, una costra rugosa y blanquecina, saturada de cráteres de todos los tamaños imaginables, amontonados unos sobre otros en una competencia eterna por el espacio. Era un paisaje de una brutalidad silenciosa, un registro fósil de miles de millones de años de bombardeo cósmico que nunca antes había sido visto por ojos humanos. Este fue el verdadero choque científico de la misión Luna 3, la asimetría lunar.
Los científicos soviéticos, al igual que sus colegas occidentales, que observaban con envidia desde el otro lado del telón de acero, se enfrentaron a un misterio fundamental que hoy conocemos como la dicotomía de la corteza lunar. ¿Por qué un lado de la Luna es tan diferente del otro? ¿Por qué la lava fluyó libremente en el lado que mira a la Tierra, creando esos mares suaves, mientras que en el lado oculto la corteza permaneció gruesa, impenetrable y destrozada por impactos? Lo que los soviéticos habían encontrado no era una base alienígena, sino la prueba de que la Luna es un escudo. Durante eones, el lado oculto ha actuado como el guardián de la Tierra, absorbiendo el impacto de asteroides y cometas que, de otro modo, habrían terminado con la vida en nuestro planeta. El lado oculto no era un lugar de secretos militares, sino el cementerio de las amenazas espaciales que nunca llegaron a nosotros. La imagen que la Luna 3 envió, a pesar de sus rayas de interferencia y su baja resolución, permitió a los científicos identificar accidentes geográficos que hoy son nombres familiares en los mapas celestes. El cráter Tsiolkovsky, con su suelo oscuro de lava rodeado de paredes brillantes de picos centrales, se convirtió en el símbolo de este nuevo mundo. Los soviéticos, con el derecho que les otorgaba el haber llegado allí primero, comenzaron a nombrar estos lugares: el Mar de Moscú, los montes soviéticos, el cráter Lomonosov. Fue una conquista cartográfica sin precedentes. Pero más allá del orgullo nacionalista, lo que estas imágenes revelaron fue una historia de violencia primordial. La Luna es, en esencia, un libro de historia escrito en piedra y polvo, y la Luna 3 acababa de abrir el capítulo más antiguo y aterrador de ese libro. La razón geológica de esta diferencia, que los soviéticos empezaron a intuir entre la estática de la transmisión, reside en la propia formación de la Luna. Se cree que cuando la Luna era joven y estaba fundida, la Tierra estaba mucho más cerca y era un mundo de magma ardiente. El calor irradiado por la Tierra mantuvo el lado visible de la Luna caliente por más tiempo, permitiendo que la corteza fuera más delgada y que la lava subterránea brotara tras los impactos de grandes meteoritos. En cambio, el lado oculto, mirando siempre hacia el frío vacío del espacio, se enfrió más rápido, creando una armadura de roca mucho más gruesa y resistente. Lo que los sensores soviéticos detectaron y lo que el corte de transmisión casi nos impide saber es que la Luna no es una esfera uniforme, sino un objeto moldeado por su relación íntima y asimétrica con nuestro planeta. El famoso corte de transmisión que alimentó tantas leyendas urbanas no fue, por tanto, una táctica de censura para ocultar vida extraterrestre, sino el límite final de la tecnología analógica enfrentándose a la inmensidad del cosmos. Los soviéticos no cortaron la señal porque vieran algo prohibido. La señal se cortó porque la Luna 3 era una máquina exhausta que había cumplido su propósito más allá de lo imaginable. Había revelado que el universo es mucho más complejo y menos benevolente de lo que nuestras fantasías sugerían. El secreto del lado oculto era la evidencia de una soledad cósmica absoluta y de una historia de impactos que nos recordaba nuestra propia fragilidad. Al mirar atrás hacia 1959, la hazaña de la Luna 3 adquiere una dimensión épica. En una época donde la mayoría de la gente aún escuchaba la radio en muebles de madera y los viajes comerciales en avión eran un lujo para pocos, un artefacto humano fue capaz de dar la vuelta a un astro, revelar sus secretos químicos y enviarlos de vuelta a través del vacío, en un susurro de ondas de radio. Fue el momento en que la humanidad dejó de ser un espectador pasivo de la noche para convertirse en un explorador activo de su propio vecindario galáctico. Los soviéticos no encontraron alienígenas, pero hicieron algo quizá más importante. Encendieron la luz en el cuarto más oscuro de nuestro sistema solar y nos mostraron el verdadero rostro de nuestro compañero eterno. La conclusión de este viaje no es solo científica, sino profundamente filosófica. Durante millones de años,
la humanidad vivió bajo una luna incompleta. Teníamos leyendas, mitos y temores sobre lo que se escondía en la sombra. La misión Luna 3 fue el acto final de madurez de nuestra especie, el momento en que decidimos que ya no podíamos permitirnos el lujo de la ignorancia. El hecho de que la transmisión fuera difícil, que hubiera interferencias y que el mundo tuviera que descifrar imágenes borrosas, solo añade valor a la proeza. Nos recuerda que el conocimiento no es algo que se nos entrega de forma gratuita, es algo que debemos arrancar de las garras de la distancia y el caos. Hoy, cuando miramos la luna, ya no vemos solo un disco plano en el cielo. Gracias a esos pioneros de 1959, sabemos que detrás de esa cara familiar hay un mundo de montañas colosales y cráteres que cuentan la historia de la formación de nuestro hogar. El misterio ha sido reemplazado por la comprensión, y aunque las teorías de conspiración sigan deleitando a quienes prefieren la ficción a la realidad, la verdad científica es mucho más asombrosa. La luna es nuestra memoria compartida, el registro de nuestra supervivencia y el recordatorio constante de que incluso en la oscuridad más absoluta, siempre hay algo esperando ser descubierto. Los soviéticos no encontraron una base alienígena, pero encontraron algo que cambió nuestra percepción del tiempo y el espacio. Encontraron la cicatriz de nuestro origen. Y aunque la señal de la Luna 3 se desvaneciera finalmente en el ruido de fondo del universo, las imágenes que logró rescatar antes del silencio eterno siguen siendo el testimonio de una de las mayores aventuras del espíritu humano. El lado oculto de la Luna dejó de ser un lugar de sombras para convertirse en una frontera conquistada, un recordatorio de que no importa cuán lejos nos esconda el universo sus secretos, tarde o temprano, la luz de la curiosidad humana llegará para iluminarlos. Si este viaje a través de la historia, la ciencia y el misterio te ha fascinado, te invito a que te suscribas y nos acompañes en nuestras próximas exploraciones. El cosmos está lleno de rincones oscuros que aún esperan ser revelados, y solo a través de la búsqueda constante de la verdad podemos entender nuestro lugar en este vasto océano de estrellas. Deja tu comentario sobre qué piensas que habría pasado si la tecnología de 1959 hubiera sido perfecta. ¿Habríamos perdido el encanto del misterio o habríamos avanzado décadas en nuestra comprensión del espacio? La historia de la Luna 3 es la historia de todos nosotros, intentando gritar nuestra presencia en el vacío y esperando, contra toda esperanza, que alguien, en algún lugar, esté escuchando. Gracias por acompañarnos en esta travesía por el lado oculto de nuestra historia. Nos vemos en el próximo misterio, donde la realidad siempre supera a la ficción.